Las 6 de la mañana con 28 minutos, avanzamos en la mañana del viernes, cerrando la semana. Hoy vamos a conversar de temas de muchísima actualidad, situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Nosotros les hemos detallado a través del trabajo de los reporteros de Noticiero Hechos cómo la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron esta semana la ley de reconciliación con 44 votos, una ley pues que no goza del aval de todos. Incluso el presidente de la República ya ha dejado entrever que va a vetar ese decreto legislativo. Pero, ¿qué otros temas están en las agendas y que se generan también en la Asamblea? Pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Se cierra la votación. Con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Un proyecto que era criticado por las organizaciones sociales desde antes de su aprobación, pues argumentan que da la espalda a las víctimas y favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado salvadoreño. Entre lo aprobado es de destacar que en el artículo relativo a la penalidad de los casos se dejó que los jueces podrán reducir hasta la cuarta parte de la pena cuando el procesado reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos, cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o de sus restos y prueba de los hechos. Esto es uno de los puntos criticados por los defensores de los derechos humanos, pues aseguran que es una amnistía disfrazada. En 1993, tras la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, se creó la ley de amnistía, que por años fue cuestionada y criticada. Fue en 2006 que los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional y ordenaron a los legisladores la creación de una nueva normativa. Hoy conversaremos con el secretario jurídico de la Presidencia sobre esta ley aprobada y el veto del presidente Nayib Bukele a dicha normativa. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, si nos centramos en el tema de la ley de reconciliación, fue en 2016 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la ley de amnistía y le pidió a la Asamblea Legislativa que trabajara en una normativa. La misma, pues han pasado los últimos 3 años ahí engavetada en la Asamblea, y justo cuando estaban por vencerse algunos de los plazos, pues que fue que comenzaron pues los diputados en este caso a trabajar. Incluso la Asamblea pidió prórroga en 2 ocasiones a la Corte Suprema para trabajar en esta ley. Cuando estaba por vencer esa segunda prórroga fue que se aprobó el decreto de esta semana. Así que vamos a tratar de indagar por lo menos qué piensa el Ejecutivo sobre estas decisiones que se han tomado ahí en el Legislativo. Y para ello saludamos en este viernes al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Secretario, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio y pues vamos a platicar de un tema muy interesante. Bueno, el presidente había dicho que va a vetar lo que aprobaron los diputados. Una de las primeras interrogantes es, ¿ya llegó ese decreto legislativo a la Presidencia de la República? ¿Ya lo tienen ustedes? Sí, de hecho ayer a las 3 de la tarde llegó el decreto votado que alcanzó 44 votos un poco discutibles, digámoslo así, pero sí el día de ayer por la tarde llegó a las 3 de la tarde. Ahora bien, el presidente decía, veto puso a través de la red social Twitter. Usted como secretario jurídico, en este caso de la Presidencia de la República, ¿cómo fundamenta, digamos, las observaciones y las críticas que hace el presidente a esta decisión de los diputados? Bueno, realmente, fíjate de que para mí el presidente se ha pronunciado en razón de las víctimas. O sea, lo que ha hecho realmente es hacer la representación de parte de las víctimas, del clamor de las víctimas en cuanto a esa problemática que se ha dado y que no se le ha dado resolución a través de este decreto aprobado. Hay varios señalamientos que nosotros hemos advertido dentro del decreto que violentan directamente la Constitución de la República, así como tratados internacionales y también específicamente la sentencia que emitió la Sala en su momento. Si me permites, claro, te hago algunos señalamientos, como por ejemplo, la ley de reconciliación incumple obligaciones estatales, prevención, investigación y sanción que el artículo 2, inciso 1 de la Constitución del derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial, sí, en primer momento. El artículo 59 del decreto violenta el principio de imprescriptibilidad en 2 momentos. Sí. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Claro. Sí, partiendo de esa premisa, y la ley ha establecido un periodo de tiempo que deja fuera muchos de los delitos. Establece el decreto
que desde 1980 a 1992 establece un periodo para conocer de los procesos de lesa humanidad, de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Si son imprescriptibles, ¿qué pasa con los delitos que sucedieron anteriormente? Tenemos casos emblemáticos como ahorita la persona esta que van a santificar, que es el... Rutilio Grande. Rutilio Grande, perdón. Y se queda afuera porque, si no mal recuerdo, fue entre el 76 y el 78 que se dio ese asesinato. Y así muchas de las situaciones que se han dado que van a quedar en el aire porque el decreto no los contempla. Razones por las cuales se da ese pronunciamiento respecto al veto de parte del presidente. Fíjate más, además tenemos... Dentro del decreto establece que será el fiscal asignado, es decir, un fiscal auxiliar, quien tendrá la potestad del estudio y del análisis de poder mandar a archivar, a pesar de que éste tenga una iniciativa en un proceso de delitos de carácter de lesa humanidad, lo podrá mandar a archivar. Con esto estamos violentando directamente esa premisa de que son imprescriptibles. Tenemos además... El artículo 61 del mismo decreto aprobado violenta el principio de proporcionalidad de la pena con relación a la gravedad de la conducta, porque establece la posibilidad de conmutar la misma o cambiar las penas alternativas no acordes con la gravedad de los crímenes de lesa humanidad, con base al criterio del juez atendiendo razones de salud, edad o similares. Además, ya la sala, tal como lo acaban de manifestar, en la sentencia redujo la pena hasta una cuarta parte. O sea que si yo ya tengo 65, como no establece un parámetro 60 años, 65 años, 70 años, pues el juez tendrá la facultad, dependiendo, o si estoy enfermo, qué sé yo, podría ser una fiebre, un resfriado, podría conmutar la pena. O dejarme en situaciones como una sustitución y que me quede yo en mi casa sufriendo la pena. Pero, lo cual realmente la ley de reconciliación, debo decirlo, lo que busca es una reparación. Y justo el decreto no está de ninguna manera buscando una reparación ni moral, ni económica, ni psicológica para las víctimas de estos sucesos. Las víctimas y sus familiares dijeron que la ley es una puerta abierta a la impunidad. ¿Ustedes respaldan esa posición asumida en este caso por las organizaciones que representan a familiares, digamos, de personas que murieron en la guerra o personas que están todavía y que han sobrevivido pues, al conflicto y que esperaban y tenían pues esperanzas de que se les diera justicia, digamos, a través de una ley como la que trabajó la Asamblea Legislativa? Por supuesto que sí. Fíjate que quiero leerte el artículo 1 del decreto y que es el objeto de la ley. Y te dice, tío, regular la aplicación de la justicia transicional, restaurativa para la reconciliación nacional en aquellos actos delictivos ocurridos durante o con motivo del conflicto interno. Y ahí ya en este primer artículo ya lo ponen y lo enclaustran dentro del 80, desde el año 1980 al 92. Sí. Lastimosamente, pero el objeto es una reparación, es una reconciliación, es un daño moral, como dije, es un daño psicológico, es un daño económico. Hay unas situaciones mucho más allá. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de delitos de un alto grado contenido de violación de derechos fundamentales, no solo a nivel constitucional y no solo a nivel país, sino a nivel internacional. Es por eso que hay tantos señalamientos de la CIDH, de Naciones Unidas, bueno, el Times en New York, El País en España, y muchísimas organizaciones internacionales se pronunciaron al respecto, porque realmente ha sido mal manejada. Fíjate que se han presentado 5 proyectos diferentes de ley, uno presentado por las organizaciones no gubernamentales que atienden a las víctimas y otros 4 presentados por diversos diputados en la Asamblea Legislativa. Pero no se ha tomado en cuenta, otra de las violaciones que se hacen en ese momento, que no se tomó en cuenta a las víctimas. Los llamaron, los pusieron a que dieran sus testimonios, pero no se tomaron en cuenta realmente la finalidad o la reparación psicológica que pudiera buscar alguna de las víctimas o en conjunto para poder realmente plasmarlo en un decreto. Cuando esto ya había sido presentado desde antes, bueno, hubo una presentación en agosto del año pasado, y se ha buscado de parte de estas organizaciones que haya una mesa de trabajo en la cual se pueda ir incluyendo todas esas necesidades y valoraciones que tenían las víctimas. No fueron incluidos. Ahora bien, hay diferentes aspectos que queremos que también usted los evalúe, el proceso de cómo se dio la aprobación.
votan solo 44 de los 84 diputados. En este caso, el FMLN se abstuvo de votar. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esa votación que por lo menos no alcanzó un número que dijéramos... bueno, todos los diputados estaban de acuerdo con lo que estaba aprobando, porque fue un número mínimo, apenas un diputado más de la mayoría simple? Bueno, yo voy a hacer algunos señalamientos que en la votación pudimos darnos cuenta de que alcanzó 44 diputados apenas. Sí. Y dentro de estos hubieron diputados que estaban presentes y sus suplentes estaban votando también al mismo tiempo. Diputados de Arena, en los cuales el diputado de Arena posiblemente estaba votando en contra y su suplente estaba votando a favor. Algo un poco risible de alguna manera. Y respecto del Frente, el Frente no se abstuvo. El Frente, quiero decirlo que el FMLN, bueno, los diputados tienen tres opciones: sí, votar a favor, votar en contra o abstenerse. Sí. Sin embargo, yo creo que ellos todos fueron al baño al mismo tiempo porque no hubo ningún pronunciamiento. Simple y sencillamente se abstuvieron. Pero esto es una situación de estrategia. No lo veamos como... Las víctimas que más han reclamado son parte de gente de las organizaciones de izquierdas que han sufrido este parte del conflicto armado. Entonces el Frente tenía un compromiso directo respecto de las bases de ellos mismos y ellos están rompiendo con esos compromisos y dejando atrás a las bases. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque una cosa es que yo no estoy de acuerdo y voto en contra. Otra cosa es que yo me quede callado. ¿Cuál es la estrategia? Están esperando que nosotros vetemos para después ellos votar y sobrepasar el veto constitucional. ¿Cuál es la jugada que ellos están planeando? Es una cuestión de una estrategia política eminentemente. El no votar no significa que estoy en contra. Era importante que el FMLN respaldara sus bases y realmente votara en contra de esta ley que no representaba los derechos y las necesidades de las víctimas. Hay diversos análisis que se han hecho sobre este proceso de aprobación también, y yo los estaba leyendo y decían algunos, por ejemplo, gente relacionada al Comité de Derechos Humanos de la UCA, que decían, bueno, no es bueno que los diputados fueran a caer en un desacato, uno, y decía, lo otro, el hecho de que el presidente vete también no es una buena idea. ¿Por qué no se deja que sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que en determinado momento diga si exactamente la ley cumple con las aspiraciones de justicia que se esperaban de una normativa como esta? Bueno, vamos a ver. Creo que es importante conocer entonces el proceso de formación de ley. Dentro del proceso de formación de ley, una vez aprobado en la Asamblea, así rápido, pasa al presidente de la República, quien puede vetarla, puede observarla, ya sea por inconveniente de su veto o por inconstitucional, o sancionarla. Si éste la veta, es regresada a la sala, a la Asamblea. Sí. Si la Asamblea Legislativa del estudio constitucional, esto es en teoría, ¿verdad? Claro. Supone de que cumple el decreto con los elementos de constitucionalidad, supera el veto, y entonces el presidente de la República tiene dos opciones: sancionarla o mandarla a la Sala de lo Constitucional para que sean estos quien derima lo que va a ser la no afinidad dentro de las posturas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la Sala solo se puede pronunciar si existiera realmente una ley ya promulgada. Antes de eso, no hay, la Sala no tiene esa facultad. O sea, la Sala de la Honorable Sala de lo Constitucional, y a los magistrados, que yo les tengo muchísimo respeto, creo que no pueden tener un pronunciamiento hoy por hoy respecto del decreto, porque en este momento la Asamblea Legislativa emitió un decreto, está ahorita en la cancha del Ejecutivo, en la cancha del señor Presidente de la República, que va a dirimir si veta o sanciona el decreto. Como ya se dijo, es un voto por inconstitucionalidad, se entiende que no han llenado, por las razones mencionadas, el tema de constitucionalidad. Usted, como secretario jurídico de la Presidencia, ¿le va a pedir al presidente que vete esa normativa? Realmente es el presidente quien toma la decisión. Claro, sí. Nosotros, como técnicos y como grupo de la Secretaría Jurídica, apoyamos... Pero en determinado momento usted le asesoraría o le diría al presidente, le sugeriría en este caso que, digamos, que proceda con vetar el decreto. Completamente. Hemos hecho un análisis de parte de la Secretaría Jurídica y vemos cuáles son todas las falencias constitucionales y violaciones que hacen a derechos fundamentales. Y sí, por supuesto que hay razones por demás para que sea vetado dicho decreto.
Bueno, diferentes organismos, como usted también lo mencionaba, se han pronunciado. En el caso de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había advertido pues el pasado 25 de febrero que la legislación, dice, podría significar una restricción del derecho a la justicia y una prescripción de facto para crímenes que por su naturaleza y definición, decía, son imprescriptibles. Para este organismo internacional, Naciones Unidas, la conmutación de las penas propicia la impunidad. Eso es lo que decía Naciones Unidas sobre, digamos, todo lo que se ha estado discutiendo en cuanto a la ley de reconciliación. Sí, totalmente. No solo Naciones Unidas, o sea, tenés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también se pronunció al respecto y en similar sintonía. Y casi todos los organismos internacionales se han pronunciado en esa sintonía. ¿Sabes qué pasa? Son delitos de lesa humanidad, son delitos considerados que le dan una alta gravedad a la situación de esos delitos. Y realmente, de la lectura del decreto, es fácil desprender que lo que están es ocultando o pretendiendo hacer una ley de amnistía o protegiéndose de alguna manera, lo cual pues realmente es una burla para las víctimas después de 40 años ya, llevamos prácticamente 40 años de que estas víctimas vienen sufriendo y a esta fecha no hay un pronunciamiento de parte de la Asamblea Legislativa que corresponda, ni siquiera de parte del partido del FMLN, ni tampoco de Arena. Desde su punto de vista, secretario, ¿no hay lugar para la reconciliación en lo que aprobó la Asamblea? No, el decreto no sirve. El decreto es violatorio de derechos fundamentales y por ende debe ser vetado. Al final del día, si ellos tuvieran los votos, porque entonces vamos a ver qué es lo que dice el FMLN y entonces va a decidir o no votar. Y vamos a ver cuál es la posición que toma frente a sus bases. Porque si el FMLN decide votar, ellos van a superar el veto. Y entonces nosotros vamos a mandar ante la honorable Sala de lo Constitucional, pues, para que dirima la controversia. Y serán ellos, a quienes yo respeto mucho, y creo que también ellos están conscientes de todos los señalamientos a nivel organizacional que deberán resolver esta controversia. Bueno, la red social Twitter se ha convertido pues en un punto, en una caja de resonancia muy importante en cuanto a todo lo que ocurre en la vida política del país. Pues vemos que el presidente constantemente está haciendo publicaciones a través de esta red social y donde pues da a conocer incluso decisiones que se toman en la presidencia. También en esta red social se decía, bueno, miren, el presidente lo que está haciendo es buscando una forma de reactivar su popularidad, poniéndose del lado de las víctimas del conflicto armado. Pero decían, esto no es real, lo que está haciendo es tratando de levantar, digamos, imagen luego de lo que pasó el 9 de febrero. ¿Ustedes cómo ven este tipo de apreciaciones que en determinado momento se pueden hacer y se hacen a través de esta red social que se convierte, digamos, en un punto de debate y un centro de discusión donde arden muchísimas cosas todos los días? Bueno, sin duda, pues, como órgano ejecutivo, el presidente específicamente va a tener, digamos, los haters, existen troles, etcétera, etcétera. El tema es sencillo. Podemos ver el historial del señor presidente Nayib Bukele desde que inicia como político en Nuevo Cuscatlán como alcalde, claro, cuando siempre ha hecho señalamientos cuando no ha estado de acuerdo, aún dentro de su mismo partido, lo que le costó en un momento dado que lo sacaron del FMLN, sí, gracias a Dios. Y esto nos permitió en esos momentos pues crear un movimiento del pueblo. Y siempre creo que la postura del señor presidente ha sido hablar en representación del pueblo, y es lo que se está generando. De hecho, este es parte de sus funciones constitucionales. No es una venta, porque simple y sencillamente creo que el pueblo tiene el derecho de estar consciente de lo que está sucediendo. El señor presidente de la República, Nayib Bukele, siempre ha utilizado las redes sociales porque realmente es un presidente moderno, es un presidente joven con una visión de frente a la población, quien siempre la ha mantenido enterada de las situaciones que ocurren dentro del Ejecutivo. ¿Por qué el Ejecutivo no presentó una propuesta de ley de reconciliación? Porque creo que mejor que nosotros serán las organizaciones que representan a las víctimas que tienen el mejor concepto respecto de esto, y ha sido presentada, con el cual nosotros coadyuvamos con esa propuesta de ley. Pero ¿no consideran ustedes que la ley en este caso ha pasado por diversos tropiezos? Vimos que fue en 2016 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decía, bueno, hay que derogar la ley de amnistía.
y decía: Asamblea Legislativa, trabaje en una nueva ley. Pero los diputados, bueno, dejaron que pasara mucho el tiempo y tuvieron que pedir prórroga en 2 ocasiones. Con el decreto que se aprobó esta semana, incluso habían legisladores que no sabían lo que estaba ocurriendo con la ley, porque algunos decían: mire, no conocemos qué es lo que está pasando con esta ley, y fue, digamos, hasta cuando ya se iba a dar casi el proceso de aprobación que se presenta en la comisión política. ¿Cómo ven esto, por ejemplo, que muchos diputados desconozcan lo que iban a aprobar en el Salón Azul? Mire, eso es una tristeza, pero es algo bien generalizado, porque los diputados muchas veces creo que van a reuniones de fracciones de partido y ahí es donde se les da línea de cómo se va a votar. Yo recuerdo que realmente en algún momento se hizo señalamientos, y no es primera vez, no es este el primer caso. O sea, podemos ver también, y perdón que me desvíe un poco, tú puedes darte cuenta en el tema del voto en el exterior. Claro. Que también se les vencía hasta el día 28 de febrero y no lograron sacar su legislación a tiempo, tal y como lo había ordenado una sentencia desde el 2016. O sea, es algo repetitivo que ya genera la Asamblea Legislativa en cuanto a que está en último momento querer salir con un decreto al paso, un decreto beneficioso para ellos desde su agenda política partidaria, y esto lo explico así de claro. Cuando te hablo del voto en el exterior, ellos no votan ahora porque hay un 85% de aprobación para el señor presidente de la República, en los hermanos en el exterior, a la diáspora. Entonces, políticamente no les conviene. Sin embargo, sí les conviene, tampoco les conviene el tema de la ley de reconciliación, que tenga mucho tiempo para ser discutida. Y es por esto que en último momento, en su agenda partidaria, les sale mejor salir un decreto, como lo llamábamos antes, madrugón. Muy bien, pero ¿qué le dicen ustedes desde el Ejecutivo, en este caso, a las víctimas del conflicto armado, tanto por el lado de la Fuerza Armada como por el lado de la guerrilla y la gente de la sociedad civil? Porque obviamente ellos esperan, digamos, un pronunciamiento, en este caso, del presidente de la República, que tiene, digamos, mucho que decir sobre lo que ha estado ocurriendo y lo que se ha estado discutiendo, en este caso, en este otro órgano de Estado, la Asamblea. Si tú puedes ver, el señor presidente de la República se ha estado pronunciando en redes sociales al respecto. Siempre ha existido un pronunciamiento firme y el veto va. El veto se presenta este día, antes de las 24 horas de que se nos ha presentado, porque el veto, nosotros conocíamos ese decreto, sabíamos lo que estaba haciendo la Asamblea, y es por eso de que el presidente del momento antes, media hora antes de que se votara, dijo: es un veto. Estaba haciendo un llamado a la conciencia porque realmente estaban votando por algo que no servía. Era un simple, sencillamente, salir del paso y garantizar su agenda política. Entonces siempre ha existido una ponencia de parte del señor presidente, y pues el veto va a reflejar realmente lo que se ha dicho dentro de las redes sociales, y por supuesto garantizar y respaldar a las víctimas, que estamos completamente de acuerdo que deben ser parte en este proceso de formación de ley. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes respecto a que eso puede abrir, digamos, un nuevo punto de debate, un nuevo punto de desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, pero eso es parte de la democracia. Nosotros no necesariamente tenemos que estar siempre pensando igual que el Legislativo. Es parte de... Ellos presentan un decreto, para nosotros, desde nuestro punto de vista, atípico, porque no cumple con las garantías constitucionales o a una sentencia. Lo peor que aquí, ni siquiera estamos viendo solo un examen constitucional simple y llano como en los demás decretos. Aquí hay una sentencia que determinó parámetros con base a los cuales debía legislarse. No cumple la sentencia, no cumple derechos fundamentales. Ahora, vamos a trasladar como parte del proceso de formación de ley, si este veto fuese superado, sí, solo sí, obtuviera los votos, pues que lo deriva nuevamente la Sala de lo Constitucional. El presidente de la República en algunos momentos ha utilizado el siguiente término, decía: el sistema se autoprotege. En el caso de la creación de esta ley y la discusión de esta ley, es necesario también que hagamos énfasis en quiénes están discutiendo y quiénes han participado y quiénes podrían incluso ser afectados por una ley que hable de hacer justicia a las víctimas del conflicto. Tenemos ahí a gente que estuvo en la Fuerza Armada y que está ahora de legislador. Tenemos también a gente que estuvo en la Comandancia General del FMLN y que ahora pues son legisladores. ¿No consideran ustedes que esto también se vuelve, digamos, una situación un tanto contraproducente, que sean, digamos, personas que en determinado momento estuvieron señaladas de crímenes de guerra, las que estén ahora pues construyendo leyes para hacerle justicia a las víctimas de un conflicto armado en el que ellos participaron?
Completamente de acuerdo contigo. Nosotros consideramos de que lo que ha ocurrido realmente es que no hay interés porque están legislando contra ellos mismos. Entonces hay una visión de autoprotegerse. Es por eso este decreto lleva esa visión, es por eso que este decreto encubre y se autoprotege de alguna manera. Fíjate, establece una de las situaciones que pueden atenuar la pena, la edad de la persona. Hombre, pero estamos hablando de delitos de lesa humanidad imprescriptibles y resulta que, bueno, si ya tengo cierta edad, ya no me pueden afectar o van a buscar o va a depender del juez que atenúe la pena cuando ya existe ese atenuante dentro de la sentencia de la sala. Yo creo que es importante señalar, fíjate, un pronunciamiento donde está Cristosal, están Las Dignas, está IPM, FESPAD y así muchísimas de las instituciones que han sido creadas y que son de izquierda y también hay de derecha que se han pronunciado, encontrar pronunciamientos bien fuertes contra esta ley, que son directamente organizaciones que representan a las víctimas y que vienen luchando por esto. Como dije, no es una lucha de ahora, es una lucha desde hace más de 40 años, que las víctimas no han sido resarcidas y no se ha logrado reparar ese daño. Es importante que haya una búsqueda dentro de la ley que se forme o que se cree una reparación para estas víctimas. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana conversamos con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, quien nos está dando pues, su punto de vista sobre diversos temas que han estado ocurriendo en la agenda informativa, lo que ha estado pasando en la Asamblea, ya pues la aprobación de la Ley de Reconciliación es el primer tema que hemos abordado, pero hay otros temas que también tienen que ver mucho con el trabajo de ese órgano de Estado, el trabajo del órgano legislativo. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esos temas. Le pedimos que se quede con nosotros, somos la entrevista de Hechos AM. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM, aquí en Canal 12. Estamos hablando, como decíamos, de diversos temas que están surgiendo desde la Asamblea Legislativa. La Comisión Política de ese órgano de Estado, precisamente, acordó crear una comisión especial que, escuche usted, se va a encargar de investigar los hechos acontecidos desde el 7 al 9 de febrero. Además, acordaron interpelar al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Pero, ¿qué dice la Presidencia de todas estas decisiones que se están tomando en la Asamblea? Secretario, ¿qué piensan ustedes cuando la Asamblea dice vamos a crear una comisión para investigar lo que pasó el 9 de febrero? Los diputados siguen hablando de golpe de Estado, siguen hablando de un atentado contra la democracia, siguen hablando de que incluso se pudo haber puesto, decía, en peligro la seguridad y la integridad de ellos. Bueno, yo creo que es necesario decir lo siguiente. Yo creo que los diputados son los representantes del pueblo. Y realmente no están representando, no están ejerciendo su función desde el punto de vista en el que hay temas muy delicados que se están viviendo, llámese tema de seguridad, llámese tema ley de reconciliación, ley del agua, llámese ley de ¿cómo es que se llama?, de las pensiones, etcétera. Hay muchas cosas que están dentro del tintero que no se están conociendo porque seguimos viendo el tema del 9 de febrero. Como lo he dicho, me parece más un revanchismo, una agenda político-partidaria, pero realmente no están viendo el nivel de desgaste que ellos tienen. Qué interesante, fíjate, si podemos ver también los datos que dio el día de ayer la Universidad Francisco Gavidia en la encuesta, que hablan respecto a esa situación, te habla que 8 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo con lo que sucedió el 9 de febrero. 8 de cada... ¿Y te parece entonces que ellos están realmente respondiendo a las necesidades de la población? Y si tú ves la encuesta respecto de ese día, y están hablando de la actuación de los diputados, el FMLN tiene un puntaje de 3.26 y de Arena 3.30, y están interpelando a uno de los ministros mejor evaluados con casi 7 de nota. O sea, yo creo que o no estamos entendiendo, o yo creo que sí entendemos perfectamente el clamor de la gente y simple y sencillamente no nos interesa. Con esta ley de reconciliación, los partidos perdieron de alguna manera la oportunidad de realmente estar del lado de la gente. El FMLN demostró que sus bases no le interesan. Y
creo que ese poquito que tenía de credibilidad frente a sus bases más fuertes, la viene perdiendo y van para abajo. Hay que ver las encuestas, vas a ver cómo van a seguir bajando. Pero no es cuestión del Ejecutivo, es cuestión de ellos mismos que se alejaron de la gente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ellos no están más que trabajando con base a un revanchismo, pretendiendo atacar o desgastar al Ejecutivo. Lo interesante es que las encuestas te vienen y te siguen diciendo de que están a favor de las propuestas del Ejecutivo. Pero es bien fácil. Nosotros estamos velando por la seguridad. El presidente tiene una visión bien específica de velar por la seguridad de los ciudadanos, de la población en general. Se crea una estrategia, un plan control territorial, el cual llega a una etapa 3 donde se ha solicitado un crédito y a esta fecha no se ha querido conocer. Sigue no siendo un tema de agenda, sigue no siendo un tema de importancia para el país, sigue no siendo un tema de urgencia para aquella persona que sale a la calle y arriesga su vida. O sea, todo eso pareciera que a los señores de la Asamblea Legislativa, y voy a ser específico, a los diputados de Arena y del FMLN, que están encaprichados con este tema, de no conocer de las situaciones del país. Entonces, no, nosotros no creemos que estamos utilizando este tema, sino al contrario, nosotros como siempre venimos del lado y del fervor de la gente. Pero ¿ven ustedes una estrategia, digamos, de una alianza, podríamos decirlo así, entre Arena y el FMLN? Porque en diversos momentos otros actores han dicho, miren, hay algo que está ocurriendo y es la cercanía que se ha dado entre estos dos partidos políticos que, dicho sea de paso, tienen, digamos, la capacidad, pero incluso para superar un veto presidencial. Pero ¿ven ustedes esa alianza entre Arena y el FMLN, esa cercanía que se puede dar, digamos, para enfrentar en este caso al Ejecutivo? Yo creo que habría que revisar que antes existía una antagonía, casi que como el bien y el mal, y había una contraposición muy fuerte entre ambos partidos, y ahora lo nunca visto y lo que no se esperaba, pues no, hay una alianza, y el presidente de la República lo viene diciendo desde hace años. El FMLN es Arena 2.0, les denominó hace un par de años ya, y sin embargo nos damos cuenta que esa consolidación de esa alianza cada día es más fuerte. Y lo que están haciendo es un juego de verdad con la patria, están jugando con nuestro pueblo, están jugando con las necesidades del pueblo, y es una tristeza. Por supuesto que vemos esa alianza, no solo la creemos, estamos seguros, nos damos cuenta en el desarrollo de cómo se van dando. Te voy a dar un ejemplo, fíjate cómo se crea la Comisión Especial del Antejuicio del diputado Norman Quijano. Esto fue arreglado en una alianza entre Arena y el FMLN. Antes de llegar al voto, el Frente da los votos para la creación de esta comisión, aún y sabiendo que lo que se estaban nombrando eran amigos de Norman Quijano. Ellos saben que con la cantidad de diputados que pusieron dentro de la comisión, no iban a alcanzar para hacer una oposición, para poder realmente hacer el antejuicio contra Norman Quijano, para desaforar a Norman Quijano. Entonces, ellos están haciendo la pantomima, pero aunque haya una oposición, porque ellos saben que sus bases les van a requerir una oposición, saben que los votos, tal y como fue creada la comisión, no les alcanzan. ¿Por qué entonces el FMLN lo acepta? ¿Por qué el FMLN no pone dentro de la comisión a alguien de gana, a un Guillermo Gallegos, etcétera, etcétera? Habían otros diputados, una Milena Mayorga, un Gustavo Escalente, o sea, sino simple y sencillamente gente allegada. Bueno, ayer hubo un pronunciamiento del presidente, del diputado Raúl Beltrán, que dijo que para él el señor Norman Quijano era inocente. Hombre, ¿cómo podemos llegar a estas situaciones donde el que va a conocer o va a presidir la comisión ya da por adelantado su criterio? Yo creo que en estos momentos debería de reaccionar el Frente, o deberían de realmente estar tocando este tema. Hay muchas situaciones donde se demuestran estos arreglos que se tienen entre Arena y el FMLN y no lo pueden esconder. Ahora bien, hay aspectos importantes respecto a todo lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea. El tema de las interpelaciones, ¿cómo ven ustedes de que, bueno, fue en el año 97 la última interpelación que se hizo en la Asamblea Legislativa cuando se llevó a Roberto Orellana Milla, que era entonces presidente del Banco Central de Reserva, por el escándalo FinCepro-Incepro? Desde el 97 no se había hecho un proceso similar de llevar a funcionarios del Ejecutivo para interrogarlos sobre temas que estaban ocurriendo. Ahora, pues, en menos de un año ya serían 3 funcionarios. Ya vimos a la ministra de Salud, al presidente de ANDA, y ahora para marzo 21 los diputados están hablando, pues,
después de hacerle 16 preguntas, en este caso al ministro de la Defensa. ¿Cómo ven ustedes el manejo que está haciendo el legislativo con el tema de la interpelación? Nuevamente nosotros lo vemos como que es una agenda partidaria, es un revanchismo de parte de estos ambos partidos, del FMLN y de Arena, en cual se han unido sus fuerzas para ver la afectación para el Ejecutivo. Pero no se dan cuenta que el desgaste es para ellos mismos. Como dije, están atacando a funcionarios de gobierno que están en pro, que están trabajando de lleno. El ministro manda a sus tropas y él mismo está dentro de muchas de las actividades que se realizan dentro del ataque directo contra el terrorismo, contra las maras, y ahora la ponen en una situación donde la interpelación, si bien es constitucional y lo cual es muy buena, yo pienso que la interpelación es constitucional y por ende no solo debe acatarse, debe reflejarse ante la población las situaciones que sean de interés de la población. Pero se ha perdido de parte de la Asamblea Legislativa o de parte de estos dos partidos esa visión. Lo que pretenden es un juicio político, lo que pretende es ir a injuriar a la persona que van a interpelar. Entonces, realmente no es un tema de interés de la población, lo puedes ver nuevamente, repito, en las encuestas, que hay una sobreaprobación respecto de los hechos sucedidos y siguen siendo ellos que están con el tema porque no quieren bajarse del tema. Pero, ¿qué dice usted como secretario jurídico cuando la Asamblea dice recomendamos que se destituya en el caso de los ministros o el caso del presidente de Autónoma, luego de una interpelación, recomendamos a la presidencia que destituyan, en este caso, a la ministra de Salud o que destituyan al presidente de ANDA, o seguramente ya cuando se llegue el momento podrían decir recomendamos que se destituya al señor René Francis Merino Monroy como ministro de la Defensa? Bueno, debo hacer relación al artículo 165 de la Constitución que si bien pueden ser interpelados y deben de llegar, si estos no llegasen se entenderá que sí podrán ser destituidos, pero lo contrario, la Asamblea podrá hacer, ¿cómo es que se llama? Una sugerencia. Un recomendable. O un recomendable al señor presidente respecto a la destitución, más no en tema de seguridad. Es decir, que si la Asamblea recomendase esto al señor presidente, según la Constitución de la República, deberá ser destituido. Pero esto debo ser honesto, creo que es la población quien ya se manifestó a través de la encuesta y estoy seguro se va a manifestar al respecto, porque no puede ser que el ministro que esté dando la cara o el único ministro que está trabajando en pro, bueno, junto con el de seguridad y todo el tema de seguridad, porque la verdad el plan control territorial lo que genera es el trabajo de todas las áreas del Ejecutivo en pro de un plan estratégico de seguridad, pero ellos que dan la cara directamente y que van en contraposición contra el crimen organizado, sean de alguna manera recomendados para ser destituidos. Es una aberración. De verdad, me parecería un harakiri de parte de los señores de la Asamblea Legislativa el pretender hacer un señalamiento de esa manera. Han ocurrido diversas apreciaciones desde el 9 de febrero, hemos escuchado lo que se ha dicho. Guillermo Gallegos decía aquí en este mismo espacio, fui yo el que autoricé el ingreso de militares al Salón Azul, fui yo el que dijo que pasen los policías, en este caso al recinto legislativo, y escuchábamos otras valoraciones como por ejemplo de Salvador Samayoa que decía, nos quieren ver la cara, y utilizaba ahí un término, decía, al decir de que era seguridad para el presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes todo esto que surge y que parece, digamos, con un tema que parece que no se logra, digamos, hasta ahora aclarar muy bien qué fue lo que pasó el 9 de febrero? No, sí se ha explicado plenamente. Lo que pasa es que hay gente que se ha querido aprovechar del tema o aprovechar una foto para malinformarlo. Pero ya lo dijo, quien ostentaba el cargo de presidente en ese momento era el diputado Guillermo Gallegos, ya que él era el vicepresidente de la Junta Directiva y al no estar el señor presidente Mario Ponce, quien ostentaba el cargo era directamente el diputado Guillermo Gallegos. No existe que sea el señalamiento de que se han forzado las puertas, no hay puertas forzadas para entrar al Salón Azul, lo que existe es una solicitud. ¿Por qué razón? Teníamos alrededor de 50,000 personas afuera del recinto de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasaba si estos entraban? Podría haberse una turba, podría generarse una problemática, algo que se saliera de control. Es por eso que el presidente mantiene y les pide calma y les pide permiso para entrar al Salón Azul. Pero es realmente el diputado Guillermo Gallegos quien le solicita
a las fuerzas de seguridad que entren. ¿Para qué? Para salvaguardar y resguardar la vida de los diputados, la integridad del Salón Azul, también la integridad de su persona. Eso es lo que realmente ha ocurrido. Ahora, lo podemos manejar de muchísimas otras maneras, pero eso serán cuestiones de interpretación. Hasta este momento, como Ejecutivo y el señor presidente se ha mantenido plenamente y bajo las líneas siempre de la institucionalidad. Se ha respetado en todo momento la institucionalidad. Hablar de golpes de Estado, hombre, creo que habría realmente que entender lo que es un golpe de Estado. Y el golpe de Estado solo se da cuando es al presidente de la República. Entonces no se va a dar un autogolpe de Estado del presidente de la República cuando es el presidente mejor evaluado a nivel internacional, no nacional, a nivel internacional. Estamos en un año preelectoral, donde los diputados creo que se levantan todos los días y hoy como nos vemos peor frente al pueblo. Es que no te puedo dar otra explicación y perdón si me escucho muy subjetivo, pero la realidad es que no están representando al pueblo. Con esto que acaban de sacar de la ley, del decreto de la ley de reconciliación, es una muestra más de la falta de interés en la población. El no aprobar los 109 millones para el tema del control territorial fase 3 es nuevamente un desinterés. Entonces, son situaciones que están generando realmente en este año preelectoral, porque en el 2021, principios del año, vamos a entrar en elecciones, el desgaste directamente para ellos. Pero ¿cómo ven ustedes que, bueno, si la estrategia política buscaría, digamos, alargar estos temas hasta finales de este año o hasta febrero de 2021, porque parece que es un tema en el que muchos legisladores no quieren quitar el dedo del renglón, porque si lo vemos, digamos, desde una estrategia política, esta puede ser, digamos, un punto débil en este caso de la alta popularidad del presidente. No, yo creo que no, de ninguna manera. O sea, esto es fresco, y cuando digo que esto es fresco, esto sucedió ahorita en febrero. Sí. Tenemos ¿Un sondeo? Un sondeo directamente de la universidad y dice, los salvadoreños califican con 8.21 la gestión del presidente Bukele en 9 meses de trabajo. Y la pregunta específica de la encuesta es, en escala del 1 al 10, ¿qué nota le pondría al presidente Nayib Bukele en estos primeros meses de gobierno? Donde 1 es malo y 10, y la calificación es de 8.21. Y después dice qué nota le pondría a cada uno de las siguientes personas o instancias de cara a su rol en la crisis, dice, del 9 de febrero. Sí. Y el señor presidente sale con 8.21. Y el señor ministro de la Defensa sale casi con 7. Igual el ministro Rogelio Rivas de Seguridad con 7. El director de la PNC arriba de 7. Me explico, entonces, ¿dónde está el desgaste para el Ejecutivo? Yo creo que este es un mensaje más para los señores diputados que tengan claro, el desgaste no es para nosotros, si nosotros estamos velando por la seguridad de la población. Ellos están velando por su interés partidario, pero es tan miope esa visión que no se dan cuenta que lo que hacen realmente es desgastar sus bases, desgastar sus votantes. Ahora bien, hay otro punto que me gustaría conocer su evaluación, secretario, y es el voto en el exterior. Los diputados se congratularon de haber superado el veto del presidente de la República e incluso cuando analizaban el tema, decían ellos, el presidente puso en riesgo la votación de los salvadoreños en el exterior, decía, con el veto que él ejerció a las reformas que habíamos hecho. Y esto lo decía incluso la diputada Anabel Belloso del FMLN y lo decía en su intervención en el Pleno. ¿Cómo ven ustedes, digamos, lo que está pasando con el tema del voto en el exterior y los requisitos que en determinado momento el presidente objetó que se ponían para que los ciudadanos pudieran votar desde fuera de nuestras fronteras? Vamos a ver. En el 2016 la Sala de lo Constitucional emite una resolución, una sentencia por medio de la cual le ordena a la Asamblea Legislativa que legisle al respecto. Y le dice que tendrá hasta el 2021 para que se ejecute, no para que legisle, es para efectos de aplicación. Eso quiere decir que si les daba alguna problemática poderlo ejecutar en el 2018, en las elecciones del 2018, pues se terminará de aplicar. Puedo darte un ejemplo. Imaginémonos de que se inicia con el voto electrónico y hacen un plan piloto para el 2018 dentro de Estados Unidos. Sí. Y solo dentro de Estados Unidos. Y entonces se dan cuenta de que el plan piloto funciona, se espera que para el 2021 ese voto electrónico se diera a nivel mundial y pudiera realizarse dentro de la diáspora a nivel mundial. Esa era la visión que tenía la Sala de lo Constitucional. Pero los señores diputados, en los últimos días,
ya del último mes, a raíz de que nosotros presentamos una iniciativa de ley para presionar el tema, deciden y empiezan con el conocimiento ya de los proyectos, no el de nosotros, ni lo vieron, conocieron directamente el proyecto de ley que a nuestro juicio siempre ha sido violatorio de derechos fundamentales constitucionales. Es labor del presidente hacer un análisis de constitucionalidad frente a los decretos que le llegan, no por pretender quedar bien o no por zafarse, lo voy a manifestar así, va a sancionar un decreto que por mucho tenía defectos de constitucionalidad. La labor del presidente frente a los ciudadanos, frente a la diáspora, es eminentemente de velar por hacer cumplir la Constitución. Ahora no le vamos a hacer un favor a la Asamblea porque estén legislando mal. Y no nos pueden decir que es culpa de nosotros. Si tenés 2016, 17, 18, 19 y 20 y hasta en último momento pretenden de que nosotros seramos los culpables de que no han legislado, es un abuso es un abuso para la inteligencia de las personas y de los ciudadanos pretender hacerles creer, como dijo la diputada Bellosa, que es responsabilidad del Ejecutivo. Directamente responsabilidad de ellos que debieron haber legislado en su tiempo, porque este proceso, si ellos como han superado el veto, nosotros lo vamos a mandar a la honorable sala de lo constitucional para que sea esta quien derima la controversia. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes la caída de participación de los ciudadanos en el exterior? Muchos en la elección presidencial lo que hicieron fue venir directamente a El Salvador y votar aquí en el proceso de elección que se dio del presidente. Pero en el caso de cuando se habla de empadronamientos y se habla, digamos, de buscar participación desde fuera, fue muy poca la gente que se inscribió, incluso porque ha venido como en una caída e incluso se logró que solo 3.000 personas participaran en el proceso electoral. ¿Cómo ven ustedes esto respecto a que, digamos, se habla mucho de voto en el exterior acá, pero realmente no hay hasta ahora, digamos, un incentivo para que el ciudadano se inscriba y para que el ciudadano participe, porque la cifra de 3.000 no es nada representativo de la cantidad de gente que vive en Estados Unidos? Solo en Estados Unidos, sí. Porque hay en todas partes del mundo. Y estamos hablando que solo en Estados Unidos tenemos alrededor de 3 millones de personas. Sí. Pero dentro de ellos hubo una cantidad alrededor de 300.000 personas empadronadas, que no se lograron empadronar, porque esto ha sido nuevamente una agenda política partidaria en la que no hay interés de que los hermanos de la diáspora puedan votar. Lo que ha habido es un bloqueo. La gente trató muchas veces de empadronarse y lo que sucedía es que no podían meterse a la página. Nunca había sistema. Personalmente, yo volé tiempos de campaña a dar capacitaciones de cómo debían empadronarse y de cómo seguir el proceso para las votaciones. Estuve en Boston, estuve en Nueva York, estuvimos en New Jersey y en varios estados trabajando el tema con los hermanos de la diáspora que estaban muy interesados en el tema de la votación, pero la problemática se daba que nunca había sistema, que se lograban empadronar y nunca les llegaba tiempo. Es porque estamos con procesos retrógrados. Por eso nosotros hablamos de un voto electrónico. Queríamos realmente modernizar. Es que el país debe modernizarse en todos los sentidos y en todos los flancos. La situación que no está ocurriendo. Entonces, obviamente no va a ser representativo, porque si a cualquiera de nosotros que vivimos en el país, que salimos y está no a más de 3 cuadras para ir a ejercer el sufragio, es decir, que yo en el parque de mi residencial o de la colonia en la que yo vivo está mi centro de votación y aún así no salgo a votar, puchica, si me pusieran toda esa cantidad de restricciones, no voy a ir. Te aseguro que si ahorita tenemos una cantidad de menos del 60% de votantes en una elección donde, como repito, está a la vuelta de tu casa, de un centro de votación, imagínate con todas esas situaciones que no te permitan, hay que empadronarse, hay que buscar recibos, etcétera, etcétera, que no te van a permitir votar, no votarían ni el 20%. ¿Creen ustedes que, bueno, en este caso los diputados que han estado discutiendo el tema del voto en el exterior, algunos dicen que quizás puede ser, digamos, que en el exterior hay mucho apoyo para nuevas ideas? Y puede ser esta una forma de tratar de golpear nuevas ideas en el sentido de no permitir que toda esta gente pueda, digamos, participar en una elección como la de 2021. Por supuesto, a eso me refería. Específicamente, si tú te das cuenta, tenemos el 85% de aprobación de parte de nuevas ideas. Y respecto del presidente Nayib Bukele, hay muchísima gente apoyando el tema. Y obviamente, como no les conviene en estos momentos, no les conviene que esos votos sean reflejados aquí, prefieren bloquearlo.
Y esta es una situación nuevamente de una agenda política partidaria, tanto de Arena como el FMLN. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM, en el edificio Bicentenario. Esperamos contar con su presencia en otras ocasiones para que sigamos hablando de los temas que tienen que ver con la agenda de El Salvador, con la agenda de país. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, pues sí, enhorabuena, nos vemos pronto. Bueno, bienvenido cuando usted así lo desee. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial aquí en Noticiero Hechos, pero le adelantamos que vamos a tener información del tráfico, información del clima. De hecho, El Salvador está siendo afectado por un frente frío que nos ha llevado a amanecer con temperaturas muy frescas en diversos puntos de la República. Vamos a tener más datos sobre eso y además la última información que se está manejando sobre el coronavirus. ¿Qué es lo que se está diciendo? Ya México está reportando que tiene un caso sospechoso de esta enfermedad. Le vamos a detallar qué está ocurriendo luego de la pausa comercial.